Saludos país, saludos mundo. 2 de febrero, 50 años del desembarco del Coronel de Abril por Playa Caracoles. ¿Para qué sirvió la gesta? Dicen mucho. Fue una siembra, como sirvió también lo del 14 de junio, lo de Manolo Tavares. La democracia se construye a golpe de sacrificio, a golpes de heroísmo. La democracia no se consigue en un pueblo por decreto. Colombia, para llegar a este momento, tuvo que poner cientos de miles de muertos. 50 años y más de una lucha armada en condiciones irregulares, desde las montañas. Y Francisco Alberto Camaño de Ño lo deja todo para inmolarse en 1973. Si valió o no la pena, como preguntan algunos, hay que responderle que debemos hacer que ese hecho valga históricamente la pena, siguiendo el curso de la lucha social por una sociedad menos desigual, con democracia, con justicia, no la que tenemos hoy, que eso lo que hace es amparar la corrupción. Esa que está ahí no es la justicia que quería Camaño, ni la que quería Manolo, ni Minerva. Esta es una justicia que está a los pies de la corrupción y de los corruptores. Señores de la justicia, así no se emula a Francisco Alberto Camaño de Ño. No. Los procesalistas dicen que es la ley y que hay que garantizar eso. Lo voy a decir quizá con un pleonasmo. Hay que garantizar las garantías procesales. La de los ricos. El pobre no tiene garantía. Y para eso luchó Camaño, para que los pobres tuvieran garantía, pan, techo, salud, educación. Hoy se cumplen 50 años de esa inmolación de Francisco Alberto Camaño de Ño y sus compañeros. Yo rindo tributo al Coronel de Abril y al de Playa Caracoles. Muchos temas, jueves, pero no hay tiempo para tantos temas. Son de las cosas en este mundo de Dios. Hemos visto una huelga de profesores en el Conservatorio Nacional de Música. Una huelga muy localizada que afecta a apenas 400 estudiantes de música en dicha institución. El detonante, la cancelación de una profesora, creo que la directora, de nombre Jacqueline Huguet. Y entonces los profesores han pedido su restitución, que la repongan en el puesto. Enviaron una comunicación a Bellas Artes y no le hicieron caso. Pidieron una entrevista con la ministra de Cultura, que es la jefa superior. Y lo que le dijo fue que ellos lo que deben es circunscribirse a dar su clase. Una actitud de prepotencia y de falta de olfato político administrativo. Pudo conversar y decir que es una atribución de Bellas Artes para
hacer un cambio de funcionario o de maestro y pudiera ser entendible, y a la que destituyeron o desvincularon, como dicen ahora, liquidarla, darle su prestación, la que le correspondan. Ningún funcionario está obligado a trabajar como funcionario subalterno con una persona que no se sienta cómodo. Eso es verdad. Esas cosas yo no las discuto. Pero decirle que lo que deben limitarse a dar su clase es de conocer el derecho que ellos tienen de organizarse. Y si se organizan es para actuar como organización. Y una organización social, gremial como esa, es para defender los intereses de sus afiliados, de sus agremiados. Pero bueno, allá Milagros Germán con sus actitudes prepotentes. Lo digo por lo que sale en la prensa en el día de hoy. Sale acá en la parte izquierda, abajo, del periódico El Diario Libre, de esta fecha 2 de febrero, en la página 19. Así no se construye democracia con prepotencia. No. No sé quiénes son. A lo mejor son todos del gobierno que pasó, pero son dominicanos, son académicos, merecen respeto. El tema del Código Penal sigue de nuevo después de más de 20 años. Paliza, que el apellido le queda bien, quizás porque el chiquito tenga que andar dando palo. Paliza dice que hay que salir del Código Penal, al menos así lo titula el periódico El Día en la página 6. Hay que salir del Código Penal. Sea yuca o sea batata, hay que salir de eso. El Congreso Nacional para mí es una vergüenza. Más de 20 años con un proyecto de modificación, de actualización del Código Penal y no se han atrevido a aprobarlo. Por falta de inteligencia, por falta de capacidad, sí, es una razón. Pero por falta de voluntad. El país está primero que la Iglesia Católica y de aquellos que abogan por las 3 causales. El país es el todo y el todo requiere un nuevo Código Penal. Y el Congreso debe aprobar el Código Penal con 3 causales o sin 3 causales. Aprobarlo. 20 años en eso. Y los ciudadanos que tienen asuntos pendientes con la justicia penal tienen que ser procesados con un código de hace 200 años. Un código de 1882 que tiene como 170 años. No es posible. No es posible. Y una clase política irresponsable que actúa con un populismo cuando busca votos. Sale a buscar votos y es populista. Y una vez enganchado en el poder, le tiene miedo a la Iglesia Católica. Porque no es a las otras iglesias, es a la Iglesia Católica que le tiene miedo. Y con miedo no se gobierna. Y se gobierna para todo el pueblo. No se gobierna simplemente para la sociedad civil o para una parte de la sociedad civil, pero tampoco se gobierna para la Iglesia Católica. Se gobierna para el pueblo, en su conjunto. Y hay que tomar una decisión sobre eso. Más de 20 años discutiéndose el Código Penal, la reforma del Código Penal, la actualización del Código. Y siempre andan con, si estuviera en Dajabón, yo dijera, siempre andan con una pendejada. La clase política de la que hace parte ese Congreso. Un Congreso que a mí me avergüenza. No son legisladores.
son politiquitos baratos, buscapeso. Peso por mucho, por supuesto. Pues no buscan 20 pesos, no. Un salario de lujo, unos viáticos de lujo, 2 exoneraciones, un personal para ellos, barrilito, exoneraciones de todo tipo, pasaporte diplomático y todo lo que se le agrega. Ese Congreso es una vergüenza para el país. Para la patria de Duarte, ese Congreso es una vergüenza. Y esa clase política, PRM, PLD, PRD, Fuerza del Pueblo, Reformista, son una vergüenza para este país. Y qué pena que a ellos lo votan, porque tenemos un pueblo con un bajo nivel cultural, con un bajo nivel político. Claro, lo han llevado a eso, con una educación de mala calidad, porque como decía el apóstol de la independencia cubana, un hombre culto es un hombre libre. Un hombre culto es un hombre libre. Ser culto para ser libre, decía Martí. Y nos han llevado con una educación para idiotizarnos, para el clientelismo político. Y es una pena que intelectuales de la talla de Leonel Fernández se conviertan en cabeza de ese tipo de política, en ideólogos de ese tipo de política, en impulsores de ese tipo de política. En el año 90 y 94, uno pensó que Leonel, como discípulo de Juan Bosch, podía tener las preocupaciones de miras del profesor Juan Bosch, de impulsar el desarrollo social, cultural, intelectual de este pueblo. Pero no, todavía anda repartiendo cajas en Navidad y en Reyes, buscando votos, ofendiendo la dignidad humana de los pobres. Y los pobres, siendo pobres, son seres humanos y tienen una dignidad que debe ser respetada. Pero para respetar a los otros, primero hay que respetarse a sí mismo. Y quien no se respeta a sí mismo, no puede respetar a los otros. La Iglesia Católica en el día de hoy, con el tema del aborto, en la voz del obispo Castro Marte, que está creo que en Higüey, dice, el aborto es innegociable. Y algún día usted salió embarazado, usted ha tenido un vientre preñado con un feto que no es viable, o producto de una violación o de un incesto. Son las 3 causales que se han planteado. Nadie ha planteado el aborto como una actitud criminal. No. Son 3 razones avaladas por la ciencia. Y es una decisión de la embarazada determinar si en esas condiciones continúa con su embarazo o no. Porque el hecho de que aprueben las 3 causales no quiere decir que en esas circunstancias el aborto va. No. Es posible que el 90% de las mujeres que tengan esa condición digan yo continúo con mi embarazo. Perfecto. Pero el 10% que decida acogerse a la opción de suspenderlo, que sea su derecho, de manera legal. Es su vida, su paz, su alegría, su salud, lo que está en juego. El tiempo que le queda de vida. Entonces, el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo no tengo una posición X en relación al tema, pero entiendo que hay que respetar a los otros. Y el Congreso, que decida una cosa o la otra, pero que apruebe el código, con 3 causales o sin ella, pero que lo apruebe. Y que siga la discusión de unos y otros. Son de las cosas en este mundo de Dios. Natanael, vamos a la pausa.